Bienvenidos a Mirada Crítica, yo soy Luis Alfredo Atencio y este es el episodio 22, un episodio especial para mí porque tengo a una invitada especial. Pero antes de presentarla, quiero leer un mensaje que ella escribió hace 13 años. Dice: mensaje a Hugo Chávez. A partir de este momento, venezolanos y extranjeros tienen la certeza que gracias a un órgano electoral totalmente sumiso al gobierno, a un registro electoral permanente viciado, a la falta de auditoría de más de 5.000 máquinas de votación y a un sector de la oposición complaciente, usted se dice ser presidente reelecto. Pero después de analizar estas pruebas, eso será tan solo un por ahora. Y este fue un mensaje de la doctora Ana Mercedes Díaz, que escribió en su libro Debemos Cobrar, publicado en enero del año 2007, después de las elecciones presidenciales. Para quienes no la conozcan, Ana Mercedes estuvo durante 25 años en el Consejo Nacional Electoral, llegando a ser la directora general de partidos políticos. Ana Mercedes, gracias por aceptar la invitación, gracias por estar aquí, gracias por permitirme este momento para conversar de varios temas que realmente creo que son importantes que muchas personas escuchen el mensaje que tú tienes. Bueno, primero yo le doy las gracias a Dios por permitirme estar contigo en estos momentos. Te agradezco muchísimo, Luis Alfredo, la deferencia, tu invitación a este programa. Yo sé que las cosas están complicadas en todas partes de América. Y bueno, mira, te agradezco esta oportunidad que me das para que conversemos sobre algunos temas. Bueno, yo quería comenzar específicamente con este mensaje. Ya en el año 2007, la doctora Ana Mercedes Díaz llamaba al menos a un sector de la oposición complaciente. Y el tiempo le ha dado la razón, sin duda alguna, pero creo que no es un sector, sino toda la oposición en general, ¿no? Ya esa es mi percepción. Ana Mercedes, tú estuviste en el Consejo Nacional Electoral hasta el 2004, ¿Cierto? ¿correcto? Sí. Es decir, se podría decir que en el año 2004, en el referéndum revocatorio, ya existía el fraude electoral en Venezuela. Sí, obviamente. Mira, te voy a comentar, en el referéndum revocatorio del 2004, en mi caso particular, yo descubro el fraude en enero del 2004, o sea, meses antes de que se llevara a cabo el referéndum. A mí me incorporan a lo que era el comité de validación de las firmas, con la comisión de supervisión, y me doy cuenta que había un interés por parte del cuerpo en invalidar firmas y estaban utilizando una cantidad de argucias y de argumentos que no eran realmente ni técnicos ni jurídicos. Entonces, desde el mismo enero, yo me doy cuenta de que algo está pasando y avanzando en las investigaciones sucede lo de las planillas planas, que trataron de invalidar 800.000 firmas. Bueno, eso fue muy obvio y ya en ese momento ya se denunciaba, ya precisamente a mí me votan del Consejo Nacional Electoral, me votan el 2 de marzo del 2004 porque yo me niego a invalidar las planillas planas. ¿Qué pasaba? Si yo como director general de partidos políticos, miembro del comité de validación, firmaba que esas planillas, esas 800.000 firmas eran inválidas, hasta ahí llegaba todo lo que se había hecho del referéndum. Eso era lo que ellos pretendían, invalidar 800.000 firmas. ¿Qué pasó? No se firmaron, nosotros los que nos opusimos totalmente a firmar eso, y fue cuando vino las observaciones, que las pusieron en observación y la firma. Pero eso fue ya en el 2004, ya se sabía lo que estaba pasando a nivel técnico del Consejo Nacional Electoral. Y obviamente, yo te voy a decir algo, nosotros en ese año revocamos a Hugo Chávez. Lo que pasa es que, mira, para que el régimen se haya mantenido, tanto Hugo Chávez como Nicolás Maduro, tuvo que haber sido con la complicidad, con la colaboración de la oposición. Si en Venezuela hubiese existido una oposición fuerte, coherente, seria, no hubiésemos llegado a donde hemos llegado. Mira, lo primero que pasó en el año 98, cuando él gana, que gana en buena lid, con un poco, no como se dice con él que fue arrasante, no,
No, la abstención Gana, fue alta en ese año. la abstención fue altísima, exactamente. Entonces, cuando él gana en ese momento, que entonces empieza con lo de la Asamblea Constituyente, ahí es donde Venezuela empieza su declive. Cuando se acepta el cambio de la Constitución de 1961, porque la Constitución era muy clara, la Constitución decía, ¿me reformas o me enmiendas? Esas eran las únicas dos formas de tú trabajar con la Constitución, reforma o enmienda. En el momento que por cuestiones de la popularidad que este señor tenía, el Tribunal Supremo de Justicia hace y saca esa sentencia y el poder originario y toda esa cosa, ahí empieza Venezuela realmente a decaer, vamos a decir, comienza realmente la tragedia. Después en el año 2000 se nombra un Consejo Nacional Electoral írrito cuando trataron de hacer las mega elecciones. Todo el mundo se recuerda del 28, el 28 fue un desastre, hubo que anularla, entró otro nuevo equipo de consejo, otros rectores, después vino las firmas, el reafirmazo, toda esa cantidad de cosas que se fueron sucediendo a nivel electoral, Luis Alfredo, porque lo que tiene que quedar claro es que todo esto tiene que ver con los procesos electorales, que son el arma, la vida de la democracia. ¿Por qué? Porque si la democracia radica en la mayoría del pueblo y esta se expresa a través de referéndum y elecciones, obviamente es a través de las elecciones que tú te mantienes en el poder. Y eso es algo que definitivamente el socialismo del siglo XXI se aprendió de memoria y ha sido lo que ha estado aplicando en varios países. Ok, pero eso es en las democracias. Hoy en día en Venezuela no existe democracia y creo que en eso estamos más que de acuerdo. Ahora bien, hace una semana salió el comunicado de la Conferencia Episcopal, donde con letras y palabras más casi que cantinfladas, ir hacia adelante y hacia atrás, en pocas palabras llaman a votar a la gente. Yo le pregunto a Ana Mercedes Díaz, ¿es viable y es factible un proceso electoral en estos momentos en Venezuela con estas condiciones? Y de no ser así, ¿cómo visualizas tú el panorama de Venezuela en este momento? Mira, te voy a decir primero, no hay condiciones ahorita y no las va a haber en muchos años. Y yo quiero ser muy enfática en esto porque hay quienes creen o se hacen la ilusión que en un momento dado de la salida de Nicolás y un gobierno de transición va a haber elecciones en unos meses. No. Venezuela está completamente destruida. Venezuela no tiene tejido social para ningún proceso electoral. Mira, el registro electoral permanente, Chávez se lo entregó, el registro civil, perdón, Chávez se lo entregó a los cubanos. Ahí no se sabe quién es quién. Eso es un desastre. Por otra parte, en Venezuela hay un conglomerado criminal de narcotraficantes, de terroristas, que hacen imposible que en Venezuela se pueda dar ni ahorita ni en algunos años ningún proceso electoral válido. Eso es lo que, primero, es lo que tenemos que entender. Hasta que Venezuela no sea libre de narcotraficantes, libre de terroristas, donde la gente pueda regresar, pueda expresarse, tenga alimentos, tenga medicina. Tú no puedes hacer unas elecciones dependiendo de la gente de qué es lo que le va a dar de comer. O sea, es totalmente imposible pretender hacer elecciones ni ahorita ni en algunos años después de que salgamos de la narcotiranía de Maduro. Esto es importante que lo sepamos. ¿Qué es lo que ¿qué debemos hacer entonces? ¿Qué es lo que deberíamos nosotros como ciudadanos hacer? Porque si no confiamos en la clase política que es complaciente y está en complacencia y en conchupancia con la tiranía, entonces, ¿qué debemos hacer los ciudadanos que estamos dentro y fuera? Sí, mira, esto es muy importante, Luis Alfredo, porque te voy a explicar lo siguiente. Las ideas no se sientan a conversar. Las ideas por sí solas son eso, ideas, más nada. Las ideas necesitan personas, seres humanos, de sangre, carne, hueso, que se exprese y que diga. Se supone que la oposición debería representar al país, son los electos, los supuestamente electos, sabemos que son producto de una colusión, eso también ha sido explicado. Entonces, ¿qué le queda a la población civil? ¿Qué nos queda a los civiles?
Bueno, a los civiles nos queda organizarnos y escoger unos voceros, escoger unas personas idóneas, calificadas, firmes, coherentes, que sean capaces de sentarse a discutir la situación de Venezuela. Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Por qué en Venezuela esta gente va para adelante y va para atrás? Porque la iglesia dirá, bueno, y entonces, ¿cómo hacemos? ¿Quién va a hablar por Venezuela? ¿Qué va a pasar ahora cuando ya la Asamblea Nacional quede defenestrada con este fraude que se está haciendo? Elecciones que ya todo el mundo ha dicho que va a desconocer. Entonces, una de las cosas que nos está matando como nación, Luis Alfredo, es la falta de seriedad, la falta de coherencia de quienes dan mensajes. Tú no puedes decir, vamos a salir de esta tiranía y en 6 meses vamos a ir a elecciones. ¡Mentira! Eso no es verdad. No puedes decir que vamos a salir en elecciones de una vez. Mentira. Tampoco puedes decir, yo soy el líder, yo voy a arreglar esto. Un momentico, ¿quién te escogió? ¿De dónde saliste? ¿Cuál es digamos, la legitimidad que tú tienes? Entonces, en Venezuela hay una mezcla de tantas cosas que ponen al país en una situación muy difícil. Porque yo le decía, te digo, yo estoy en conversaciones con gente de Nicaragua, con gente de Ecuador, ahorita estoy con la gente de Chile, y yo le decía, Venezuela ha sido el laboratorio de los Castro. Nosotros hemos probado todo, marchas, no marchas, referéndum, abstención, hemos hecho de todo. Y todavía ahorita, 20 años después, seguimos dando tumbos porque no hay una coherencia, no hay una firmeza y desgraciadamente estamos en una desmoralización tan grande que ya no creemos en nada ni en nadie. O sea, ya el que medio asoma la cabeza hay que caerle a batazo, hay que descalificarlo, hay que insultarlo, pero ¿para qué? Para no llegar a la solución que tenemos que llegar. Ok, disculpa, te pregunto, ¿cuál sería el proceso más idóneo para escoger a esos voceros, o que la sociedad civil escoja a esos voceros? Y más o menos, ¿qué perfiles o qué nombres de personas, si tienes alguno que puedas o que quieras mencionar? Mira, yo te agradezco muchísimo esta oportunidad que me das de hablar de esta situación. Yo estoy trabajando ahorita ad honorem, y tengo que decirlo porque la gente a veces cree que uno cobra, en una plataforma que se llama Sociedad Civil Organizada. A mí me convoca el profesor y abogado Andrés Mesgravi porque a él le dicen que si van a hablar de elecciones, podría hablar conmigo, ¿ok? Entonces, él se pone en contacto conmigo, yo acepto hablar con él por otra persona que me dice, mira Ana, por ahí hay algo de elecciones en Venezuela, de la sociedad civil, de a ver qué es. Entonces, yo hablo con el señor Andrés Mesgravi, él me explica el proyecto, y yo le pongo a él unas condiciones, porque esto es muy importante que se sepa. Yo le digo, mira, yo para entrar en algo así, tengo que dejar muy claro que yo no voy a trabajar ni con gente del régimen tiránico, ni con gente de la falsa oposición. Yo creo que nosotros tenemos que tener postulados, preceptos, valores, principios establecidos, porque si no, no vamos a hacer nada. Nosotros no podemos hacer una unión, una selección de sociedad civil si vamos a tener adentro tirios y troyanos, donde va a aparecernos una Luisa Ortega Díaz o nos va a aparecer un Rafael Ramírez o quién sabe qué nos puede aparecer. Y resulta que el profesor Andrés Mesgravi me dijo, bueno, vamos a hacer algo, haz tú los postulados. Y me da a mí la oportunidad de hacer los postulados. Por eso yo estoy, Luis Alfredo, tan tirada al piso con esta organización, con esta plataforma. Entonces yo empiezo a llamar a las personas más radicales que conozco. Y había algo muy particular. Ninguno creía en eso. Todos me decían, no, Ana, suerte, dale. Solamente 2 personas me ayudaron un poco con los postulados y de ahí sale lo famoso, el boletín número 3 del Comité de Validación, que dice que somos una sociedad, que creemos que estamos ante un conglomerado criminal, que no, óyeme, una frase muy importante, decimos, nos oponemos al adoctrinamiento
creemos en la vida, en la libertad, en la propiedad privada. Por Dios, esos son los postulados de la derecha, que es algo que yo no entiendo cuál es esa pelea que se tiene ahorita con esto. Entonces, se hacen esos postulados, se discuten esos postulados, se presentan y se publican. Entonces, empieza una batalla campal, Luis Alfredo, porque esto ha sido una campaña campal de todos contra todos, y ya no atacando la idea, porque la idea es la que es, organizar a la sociedad civil, hacer un proceso de selección, de validación, escoger unos voceros y que nos representen. Eso es más o menos los pasos que hay que dar. Entonces está el boletín número 3, está el boletín número 4. Es más, cuando Andrés habló conmigo, yo le dije, mira, un proceso electoral como tal es imposible. No tenemos un registro electoral, o sea, hay unas condiciones que deberían dárselas. Somos más de 5 millones, 5 o 6 millones en la diáspora, lo que quedan en Venezuela. O sea, realmente la idea tampoco es que nosotros nos convirtamos en un CNE, y eso quedó perfectamente claro. Nos han acusado de ser un CNE, no, nosotros no somos un CNE, nosotros somos un equipo, un comité de supervisión y de validación para hacer un procedimiento de sondeo que pueda escoger unos voceros que, ojo, va a tener un proceso de impugnación. Es decir, que es la propia ciudadanía quien va a ser la Contraloría, quien va a ser el control ciudadano, porque cuando alguien que haya estado en el gobierno del estafador interino, como yo lo llamo, o en el régimen, las redes sociales lo van a reventar, porque es que va a ser así. Entonces, todo, cuando nosotros escogimos la plataforma de Twitter, porque es de las más serias que hay, aunque ellos hagan sus cosas y hagan su, digamos, y suspendan, es una de las más serias, vamos a decirlo de esta manera. Entonces, que todo fuese público. O sea, aquí no hay escondido, aquí no es que vamos a sacar un conejo debajo del sombrero. Se estableció, Luis Alfredo, que nosotros no podíamos ser candidatos. O sea, una de las cosas que aquí quedó clara es que el profesor Andrés Mesgravi no iba a ser candidato, no iba a ser miembro del consejo directivo. Entonces, esos ataques hacia el profesor Mesgravi son mezquinos, son ruines, porque si hay alguien que está pegado con esto y llama y trabaja, es él. Y óyeme, de gratis y a sabiendas que queda fuera porque es el consejo directivo el que va a dirigir. Entonces, hay cosas que se han tejido alrededor de esta idea, que también es otra cosa, Luis Alfredo, es una idea. Esto no es obligatorio. Si tú quieres, quieres, y si no quieres, no quieres. Ahora, ¿cuál es el planteamiento? Algo tenemos que hacer. Y si usted no está de acuerdo, sugiera, ayúdenos, denos recomendaciones, ¿me entiendes? Pero lo que no se vale es que nos caigamos a batazos por simple, digamos, desconfianza, que sí, vamos a decir que todo el mundo desconfía de todo el mundo, y aquí estamos todos, cuando dicen que estás picado de culebra hasta el bejuco te asusta, pero precisamente para eso va a estar todo transparente, para eso va a ser todo por Twitter, para que la gente sepa qué es lo que está pasando. Pero ¿es desconfianza o es rivalidad y ganas de protagonismo de algunas personas? Mira, te voy a decir Eso se ha visto mucho. Mira, te voy a decir algo. Te voy a decir algo, ahorita fíjate, nosotros tenemos en el voluntariado, ahorita hay 1.100 personas inscritas, que están trabajando mucho porque han entendido lo que estamos haciendo. Yo pienso que hay mucha rivalidad y hay mucha, yo no, ¿por qué tú y yo no? O sea, ¿por qué lo hicieron ellos y yo no? Y una mezquindad, o sea, realmente la mezquindad del venezolano ha salido, digamos, que en sus peores facetas. Porque te voy a decir algo. Cuando nosotros hablamos de pedir la intervención militar, nosotros no estamos casados con una sola vía, como han hecho querer ver, que nosotros estamos casados con el TIAR. No, nosotros no estamos casados con el TIAR. Estamos casados con la solicitud
la negociación de la intervención militar. Ese es el matrimonio que nosotros tenemos. Que se haga con el TIAR, que se haga con el R2P, que se haga por una cuestión, un tratado bilateral, que se haga por la intervención de Estados Unidos únicamente, sea cual sea el mecanismo que se use, eso tiene que ser conversado con alguien. Ahora, yo voy a dejar claro una situación, porque yo particularmente, esta no es la opinión ni del comité ni de la organización civil. Yo, Ana Mercedes Díaz, ¿por qué no creo en el R2P? Porque el R2P pasa por el Consejo de Seguridad de la ONU y necesita el voto de China y Rusia. Correcto. Díganme ustedes si eso tiene algún sentido. Pero más allá de eso, Luis Alfredo, yo quiero hacerte una acotación. El R2P es la parte burocrática que se inventaron en la ONU para frenar la injerencia humanitaria. Mucha gente, mira, en el año 2017 yo empecé con el tema de la injerencia humanitaria y le decía a la gente que estudiara porque fue lo que se le aplicó a Milosevic. ¿Qué pasó? ¿Qué dice el principio de la injerencia humanitaria? Que uno o dos países soberanos pueden intervenir en otro país que también es soberano para salvar a la población civil. Este principio de la injerencia humanitaria contradice el principio de la autodeterminación de los pueblos, que es un principio que es el más usado por los castristas, ¿me entiendes? Por el castrocomunismo. ¿Qué pasa? Esta gente, para evitar que volviera a pasar lo de Milosevic, ¿qué hizo? Inventaron la responsabilidad de proteger. Todo un procedimiento para que después termine China y Rusia diciéndote que no. Entonces, para mí, para Ana Mercedes Díaz, el R2P no es una vía, pero mira, si los que escoja la Asamblea de Ciudadanos escoge a las personas que quieren hablar del R2P, perfecto, esa es la decisión de ellos. O sea, la idea es tener unos voceros, que puedan ser la voz de esta sociedad oprimida, acabada, desplazada, destruida, que es hoy por hoy la sociedad venezolana. Ana Mercedes, ¿y qué opinión tienes con respecto al comunicado y, digamos, a la propuesta que hicieron Diego Arria, Aristigueta Granco, María Corina Machado sobre la OPE, la operación, no recuerdo el nombre, digamos, es que las siglas sé que son OPE. Sí, no, operación, ¿cómo es que? Operación, no me, sí, yo sé cuál me está hablando, pero es que ven acá, hay una cuestión contradictoria, porque ellos primero pidieron un proceso electoral, pero sin intervención. O sea, el tema es que tampoco han sido muy claros en sus planteamientos, ¿me entiendes? Porque un planteamiento es, primero, el quitar, vamos a decir, el poder rescatar a Venezuela de este conglomerado criminal de narcotraficantes y terroristas, ¿ok? Eso es la primera fase, digamos, para nosotros es la libertad, es libertar a Venezuela. Para los guaidolovers le decían, César, ¿cómo es que decía la mantra? Bueno, cese de usurpación. Cese de la usurpación. La primera fase es esa, pero esa fase ya la tenemos más clara, ¿por qué? Porque sabemos que tiene que ser con intervención militar extranjera, porque nosotros no tenemos fuerza militar para eso. Ahora, ¿Cómo vamos a lograr eso? Porque para lograr eso creo que deberían existir, asumo yo, esos voceros de los que me estás hablando para poder persuadir o convencer o conversar con los gobernantes necesarios y claves para poder lograr eso. Exactamente, ¿correcto? exactamente. No solamente eso, mira, aquí hay varias cosas que son interesantes en la manera de que cuando estas personas hablen. Yo siempre he dicho que Venezuela tiene todavía riquezas como para pagar hasta la última bala que se gaste en su liberación. Pero eso hay que conversarlo, eso hay que hablarlo, eso hay que tratarlo. Tú no vas a llegar y le vas a decir a los gobiernos, bueno, nosotros queremos salir de este régimen, y entonces la pregunta siguiente es, ¿y qué van a hacer después?
Porque, ojo, ese después, a mí me lo han preguntado en varias reuniones con los republicanos. Y yo sé que a muchos, que ese después es lo que en un momento dado puede frenar las cosas. Antes, digamos que hace unos meses, el presidente Donald Trump creía, o lo habían hecho creer, que el estafador interino estaba preparado para negociar la intervención y mantener el poder mientras se hacía el gobierno de transición y después las elecciones. ¿Qué es lo que ha pasado? Resulta que este estafador interino jamás quiso la intervención militar. Él lo ha dicho 500.000 veces, cada vez que se lo han preguntado. ¿Por qué Juan Guaidó no quiere la intervención militar? Porque él es un colaboracionista. Porque si él no hubiera sido colaboracionista, él no hubiera podido salir y entrar de Venezuela como lo hizo, ni su mujer, ni su mujer, Fabiana, también hubiera podido entrar o salir. Entonces, este señor, además, su partido Voluntad Popular es de la Internacional Socialista, están en el juego de la izquierda. No, entonces, no solo eso. Y está la experiencia del 30 de abril, que estaban con Figueira y con los otros. Es decir, con el otro. Entonces, se les oye, una nota, cosa, ¿no? Se sabe. el tema aquí, y hay que decirlo, aunque nos avergüence, porque es que esto nos tiene que dar vergüenza a nosotros. Los políticos venezolanos han sido asquerosamente arrastrados. Negociaron la soberanía de Venezuela, negociaron su democracia, negociaron su libertad y son unas sanguijuelas, tan sanguijuelas como son el régimen. Entonces, tiene que haber o sea, los que no estamos en esa situación, los que queremos otra cosa para Venezuela, tenemos que organizarnos y actuar. ¿Qué pasa entonces? El vil egoísmo. ¿Por qué tú y por qué yo no? ¿Por qué los demás? Y esa es la grandeza de la sociedad civil, que dice, aquí nosotros no somos candidatos, vamos a poner estas condiciones, ojo, condiciones que pueden ser revisadas. O sea, aquí nosotros estamos como diciendo, mira, esta es la plataforma, estos son los principios, aquí no hay cabida para el régimen tiránico, no hay cabida para la oposición complaciente, para la falsa oposición, entonces pongámonos de acuerdo nosotros. Ese creo yo que es la vía. Es más, te voy a decir, está conversada con otros países, no para que reconozcan, no nos reconozcan nosotros, sino para que ellos en sus países, que también tienen la misma tragedia que tiene Venezuela, poder también organizar su sociedad civil y buscar sus propios voceros, porque en definitiva lo que se necesita son los intermediarios, los interlocutores, las personas que se sienten a negociar, que se sienten a decir, mire, sí, y después tiene que haber un gobierno de transición, por Dios. Ahora, mi pregunta es, ¿quiénes van a formar ese gobierno de transición? ¿Cómo se organiza un gobierno de transición si aquí supuestamente nadie sirve, nadie puede? Entonces salen los autonombrados. Entonces sale una cantidad de gente que son los ungidos. Yo tuve una discusión con uno de ellos, no voy a decir nombre porque no quiero entrar en esa diatriba, pero yo le dije, él me dijo, no, porque yo soy, tú eres un ungido, a ti te va a recibir sí, a mí me va a recibir. Bueno, yo les voy a decir una cosa, el día que cualquiera de estos ungidos se siente con el presidente Trump a liberar Venezuela, bienvenido sea, y creo que todos vamos a estar de acuerdo. O sea, yo te voy a decir una cosa, sea el que sea el ungido que saque y que libere a Venezuela de esta situación y logre sacar este conglomerado criminal y empiece a echar las raíces para volver a tener país, porque es que ya ni siquiera se trata, yo te digo que es que volver a tener país, tenemos que empezar por recuperarnos como país antes de estar pensando en nada. Entonces, aquí es donde juega el que no seamos tan ruines, en que no seamos tan mezquinos, porque ojo, uno no sabe quién va a llegar primero a hablar con el presidente Donald Trump. Mira, hay personas que yo conozco
que se han sentado con el presidente porque tienen cargos políticos y mira, en un momento dado, afortunadamente está muy claro y a lo mejor llegan a ser esas personas, bienvenido sea. Ahora, lo que no se puede hacer, lo que no vale, es descalificarnos entre nosotros mismos por esas miserias humanas. Eso es lo que no está bien y eso es lo que no ayuda. Bueno, una de las dudas que yo he tenido desde hace muchos años, y yo no sé si tú tienes la misma duda o tienes la respuesta a esa duda, es la actual Asamblea Nacional que ganó mayoría en el año 2015, fue una Asamblea Nacional compuesta y aprobada por el régimen o realmente no tuvieron de otra que reconocer los resultados. Mira, yo te voy a decir algo porque yo soy una persona que le gusta hablar con propiedad, con base. En el proceso del 2015 estuvo viciado como han estado viciados todos los procesos electorales. O sea, no es que unos son buenos y uno no. Todos los procesos electorales en Venezuela del 2004 para adelante, todos son fraudulentos. Eso es lo primero que tenemos que tener claro y no decir que uno sí y otro no. Todos, absolutamente todos. En el proceso de esta Asamblea Nacional hubo lo que se llama colusión. La colusión es cuando dos partes se ponen de acuerdo en detrimento de otra tercera. Aquí las partes son el PSV, que se puso de acuerdo con la MUD para dañar a la tercera parte que es Venezuela. Te digo esto por lo siguiente. La Constitución venezolana especifica cuáles son los requisitos para ser diputado de la Asamblea Nacional. Y uno de los requisitos era que tú vivieras 4 años antes de las elecciones en el sitio. Resulta que ni diputados del PSV, ni los diputados de la Asamblea Nacional cumplieron esos requisitos. Ellos se pusieron de acuerdo y fíjate para que tú veas esto. Mira, PSV, tú vas a violar la Constitución, pero yo también la voy a violar. Entonces, nosotros, PSV y MUD, vamos a violar la Constitución, nos burlamos del pueblo venezolano, nos burlamos y creamos una Asamblea Nacional. Ojo, pero eso existió desde hace muchísimos años en Venezuela, porque Enrique Capriles cuando estuvo en el Congreso fue por el Estado Zulia, por ejemplo. Mira, fíjate, no, ven acá, no es que te oye una cosa, esto ha sido un desastre cuando tú empiezas a revisar, tú dices, pero por Dios, esto ha sido planificado de hace muchísimos tiempos. No es solo donde estamos, es por qué llegamos o cómo llegamos aquí, cuáles fueron las razones que muchas personas yo creo no lo quieren ver. Mira, yo te voy a decir una cosa, Luis Alfredo, porque hemos sido lo más inocentes del mundo. Yo lo tengo que reconocer. Mira, cuando en el 2004 se dio lo del fraude del revocatorio, yo creía, y mira cómo te lo digo, yo creía en la oposición y yo desde el Consejo le mandaba toda la información de lo que estaba pasando y se lo llevaba al Congreso y le decía, está pasando esto. Y todavía en el 2005, con la abstención, todavía creíamos. ¿Cuándo empiezo yo a darme cuenta de que esto no estaba funcionando? En el 2006 con este libro que tú acabas de decir, porque si había cómo darle una patada a la mesa y no se la dimos, y más bien Rosales alcahueteó esa situación, y ahí fue, por eso es que yo empiezo en el 2006 a hablar de la oposición complaciente. Mira, yo confieso que yo tengo 31 años, ¿no? Obviamente cuando todas estas cosas pasaron, yo ni votaba prácticamente. Y yo confieso que yo voté hasta el año 2013. Yo salí de Venezuela en el 2014 y yo voté en el año 2013 a regañadientes, porque realmente Capriles nunca me gustó. Pero yo tenía en ese entonces la convicción que si todos estábamos en la calle podríamos lograr algo. Y una pregunta que yo te voy a hacer, espérate un minuto, Luis Alfredo, porque esto me interesa a mí aclarar ahorita. En el año 2013 se dio un fenómeno y fue que a las 6 de la tarde hubo un llamado a que las personas regresaran a los centros de votación y en muchas partes la gente regresó y por eso se armó ese bululú que se armó, que Capriles, que ni el régimen ni la MUD sabía lo que estaba pasando. La realidad era que la gente estaba en la calle y que estaban defendiendo el voto.
tú que votaste en el año 2013, Y que estaba en la calle también. que estabas en la calle, eso fue así, ¿verdad? Total, es más, yo recuerdo el día siguiente, fue espontáneo. La gente en la calle fue espontáneo, no hubo llamado de nadie. Yo estaba en la calle y la gente empezaba a llegar y estábamos llegando y nos íbamos concentrando frente al CNE en Maracaibo, en mi caso. Exacto. Entonces, no, yo te estoy diciendo esto, Luis Alfredo, porque óyeme, a mí se me ha estado descalificando diciendo que yo cambié y que yo mandé a votar en el año 2013. Y es verdad, en el año 2013 yo primero denuncio el acta de la traición. Cuando voy a un programa con Jaime Bailey, yo hablo del fraude y le digo, pero hay que ir a votar, hay que hacer colas para votar, porque yo sabía que el día de las elecciones el llamado iba a ser a regresar. Eso no se podía decir, eso tenía que ser una estrategia callada. Pero eso funcionó, Luis Alfredo, porque a las 6 de la tarde se empezaron a hacer los llamados y la gente regresó, porque la sociedad civil venezolana siempre ha estado ahí haciendo las cosas que tenía que hacer. Y recuerdo que estuvieron en la calle hasta el miércoles, que fue cuando el traidor de Capriles le volvió a dar la cuestión. Pero es importante esto, Luis Alfredo, este testimonio tuyo, porque se trata de descalificar a todo el mundo, de que nadie sirve, de que todo, y esa no es la realidad. Hay muchas personas que están trabajando en serio y que sí quieren la liberación de Venezuela. Yo te agradezco estos minuticos porque a mí me sirven muchísimo para los ataques que estoy recibiendo de algunos sectores. Bueno, pero eso es normal. Siempre va a haber detractores y yo realmente no le presto atención a las personas que atacan de la forma vulgar o de la forma eh, que saben hacer los chavistas y los opositores, que es tratar de dañar la imagen de la persona y no lo van a lograr. Gracias, Luis Alfredo. Pero ahora todo esto que estamos hablando de Venezuela y con el proceso electoral que está acá en los Estados Unidos, eh, por supuesto los venezolanos o muchos de los venezolanos, yo en mi caso, yo no voto, yo no soy ciudadano americano, pero es un tema que evidentemente me interesa, primero porque vivo en los Estados Unidos, comenzando por allí, y segundo por el tema de Venezuela y la política exterior que ha tenido la administración Trump con respecto a Venezuela y a los países comunistas. ¿Qué puede afectar la decisión o la política actual con todo esto de la pandemia y todos estos movimientos organizados en contra de la administración Trump que se han dado con las protestas y el Black Lives Matter y los saqueos y todas estas cosas? ¿Qué tanto puede afectar o beneficiar a Trump con el tema de Venezuela o el tema de Cuba? ¿Existe la posibilidad que se tome una decisión antes de las elecciones? Mira, no sé si se tome o no una decisión antes de las elecciones. Lo que sí te puedo decir es que el pueblo americano le pasó como a todo, no vale, yo no creo. Así como los venezolanos le dimos a los cubanos, no vale, yo no creo, los españoles dijeron, no vale, yo no soy venezolano, no vale, yo no creo, lo mismo pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos ahora es que se están dando cuenta que realmente esta izquierda, miserable, ruin, esta izquierda destructora entró en Estados Unidos y está haciendo mella. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Todo en la vida tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Las cosas malas porque la situación es complicada, está el tema de la pandemia, la parte económica, la destrucción moral, la falta de principios y valores, que tú de repente te encuentres a americanos destruyendo las estatuas, destruyendo su propia historia. Esas son las cosas malas, o sea que tú dices, wow, ¿cómo es posible que se haya desmoralizado tanto un país como Estados Unidos para que existan este tipo de personas que aupen, que estén de acuerdo con esta destrucción que hace la izquierda? La cosa buena, eso es lo malo, la cosa buena es que como la gente está despertando,
Para esto se necesita tener, como diríamos, pantalones y tener autoridad y tener una manera de actuar firme. Y definitivamente el presidente Donald Trump lo es. En este momento, si hay alguien capaz de enfrentar la desgracia que está sucediendo en Estados Unidos, es el presidente Donald Trump, no hay otro, ¿ok? En cuanto a los venezolanos, ¿qué pasa? Mira, eso es muy triste, porque ¿sabes qué pasa? Se trajeron el rancho en la cabeza. Porque ¿qué es la izquierda? La izquierda es ese intervencionismo del que me den gratis, me den. Del Papa Estado, vivir del Papa Estado. Del Papa Estado, de vivir del Papa Estado, y entonces se trajeron el rancho en la cabeza, y entonces aquí vinieron huyendo, algunos huyendo, otros porque los mandaron, llegaron a Estados Unidos, y en lugar de ver esa situación y tratar de evitar que suceda en Estados Unidos, no, se ponen a apoyar a este Partido Demócrata que ha decaído tanto, que está hoy por hoy definitivamente en las garras de la izquierda radical. Digan lo que digan, a mí me da risa cuando me dicen en los programas, no, que Kamala Harris es moderada. Ella no es moderada nada, ella tiene que verle uno las actuaciones que tiene. Ella es discípula de Sanders, ella de moderada no tiene nada. ¿Para cuál es el futuro de Estados Unidos? Bueno, hay que ponerse las pilas. Los venezolanos tenemos un doble compromiso, porque tenemos el compromiso con esta tierra que nos dio cabida, vamos a decir, que nos dejó entrar, y tenemos un compromiso con nuestro país, porque yo hablo, porque el hecho de que yo sea ciudadana americana no significa que no me duela Venezuela. Es más, yo soy de las que dice que yo voy a regresar a Venezuela, o sea, uno de mis intereses más férreos en resolver esta situación es que yo quiero regresar a Venezuela. A mí se me han muerto 2 hermanos en Venezuela y yo no he podido estar allá. O sea, ojo, aquí la tragedia venezolana la hemos sufrido todos. Entonces, los venezolanos que estamos aquí en Estados Unidos, primero, ayudar al presidente Trump. Los que puedan votar, votando por él. Los que no puedan votar, haciéndose voluntarios con el presidente Trump, hablando con la gente, ayudando. Y el compromiso de con los venezolanos tratar de quitarnos esa imagen tan horrible que tenemos, que hoy por hoy lo que nos da es pena. Yo te voy a comentar algo rapidito. Yo estuve el sábado haciendo campaña por el presidente Donald Trump y me llamó la atención que 2 de las casas que fui me dijeron que ellos iban a votar por Donald Trump, pero no querían aparecer en nada porque tenían miedo. Y yo venía con una compañera que también es venezolana y decíamos, wow, jamás pensamos que en Estados Unidos la gente iba a tener miedo de decir por quién iba a votar. Y así estamos. Mira, te voy a contar yo dos experiencias personales. Hace aproximadamente unos 2 o 3 años, yo vivía en Nueva York y un señor americano que yo conozco me regaló una gorra de Trump. Pues nosotros siempre conversábamos de la política, no solo de Estados Unidos, sino en general. Y él me regaló la gorra del Make America Great Again. Y me dijo, te la voy a regalar, pero no te la pongas. Cuídate. No vayas a salir a la calle con eso. Estoy hablando hace 2 o 3 años. Que me lo dijo un ciudadano americano con temor a utilizar algo con alusión a Donald Trump. Y hace poco me estaba comentando un conocido que estaba hablando con un señor americano y le estaba preguntando sobre Trump y Biden y todo esto. Y este amigo venezolano le dijo que él quería que ganara Donald Trump. Y el señor quedó totalmente sorprendido porque era la primera vez que él escuchaba a un latino decir que quería que ganara Donald Trump. Claro, él hizo su labor allí de explicarle por qué quería que ganara Donald Trump, cuáles eran sus opiniones y sus razones, aunque no votaba. Y bueno, al menos le dejó la semillita de la duda al señor que dijo que iba a investigar sobre Venezuela, sobre todo lo que estaba pasando en Venezuela y por qué él estaba apoyando a Donald Trump. Pero sin duda todos tenemos una labor y
algo que hacer, así sea a una persona que tú le generes sí, la cuestión de La investigar o de inquietud. revisar o de dudar al menos. Creo que esa sería la labor hecha. Al menos en mi caso que yo no puedo votar. Pero, ¿y qué se puede esperar para Venezuela si el presidente Trump no es reelecto, sino que gana Joe Biden? ¿Qué podemos esperar para Venezuela? Bueno, yo te voy a decir una cosa. ¿Qué podemos esperar? Que se va a complicar aún más lo ya complicado. Vamos a decirlo de esa manera. Porque el problema es que Venezuela ahorita en la situación que está, yo no sé si tú lo sabes, pero ahorita está precisamente como le llaman ellos, la radical, la cuarentena radical, que nadie sale. Eso parece que tiene más que ver con la gasolina que otra cosa. Venezuela está totalmente destruida, o sea, la sociedad venezolana, yo te digo una cosa, son unos sobrevivientes. O sea, eso es lo que, o sea, ahorita en Venezuela sobreviven y hay una casta de acomodados que están haciendo dinero con el régimen, entonces vamos a decir que le hacen el favor al régimen de mantenerlo. Pero, por ejemplo, mira, en el sector salud no hay, o sea, son carísimas. Ahorita precisamente me decía alguien, mira, necesito $80 para hacerme un examen era para un examen, un eco, o mira, necesito esto, las matrículas están en $40 por niño. O Es que sea, es inaccesible. es inaccesible para los que están adentro, entonces los que estamos afuera ayudando de alguna manera. Que fíjate una cosa, es una situación complicada porque a uno le dicen, uno no debe ayudar a la gente, pero ¿cómo no ayudas tú a la gente que está adentro? Óyeme, o sea, Es ¿cómo haces tú imposible. para no ayudar? Mira, yo creo que la mejor ayuda que se puede pedir es sacar a ese conglomerado de criminales, porque Total. es que esa es la ayuda que nosotros necesitamos. A mí, una de las cuestiones en las que tuve muchos problemas precisamente fue cuando se fueron a hacer los campos de refugiados, que hubo una reunión en Miami y yo fui y les dije, por Dios, nosotros no necesitamos campos de refugiados, nosotros lo que necesitamos es sacar a esta gente. Lo que pasa es que el problema es Bueno, cuando pero es lo que saquen, ¿qué? esos ¿Ah? campos de refugiados y esas, la ayuda humanitaria y todo lo demás, eso genera ganancias para algunos. Entonces, en eso es en lo que están concentrados ellos. No, ganancias para algunos y estabilidad para el régimen, porque los estabiliza de alguna manera, los Para los deja dos regímenes, para los dos a los regímenes. dos regímenes, los estabiliza a ellos. Entonces, aquí el gran sufrido, aquí somos los venezolanos, o sea, el gran tema es, ¿qué hacemos los venezolanos? O sea, ¿cómo nos podemos ayudar? ¿Cómo resolver este problema? Si a mí me dijeran, no sé, mira, hay una varita mágica y lo vamos a hacer con la varita mágica, bienvenido. Que la varita mágica la tiene Pedro Pérez, no me importa si la tiene Pedro Pérez, pero vamos a salir de esto, porque es que tenemos también que ser claros en esto. O sea, hay que sacar a este conglomerado criminal de Venezuela. Mira, a mí cuando me dicen que hay 25 millones de personas en Venezuela, yo no lo creo. Yo creo que son ya muchísimo menos. Yo creo que la población venezolana está totalmente diezmada, ya uno no sabe realmente dígame el tema de la desnutrición infantil, la desnutrición de los adolescentes, o sea, es una cosa, parece una película de terror, y no es una película, es una realidad. Una Y, realidad. y el daño que nos hacemos nosotros mismos cuando no somos capaces de sentarnos y buscar una solución. Ese es el punto ahorita. El punto es, sentémonos a buscar la solución, y la solución está en conseguir la gente idónea para que para que pueda hablar por nosotros. Y Ese es el mientras procedimiento. tanto, ¿qué? Porque hay muchas personas que están dentro y fuera de Venezuela que están totalmente desmotivados, desmoralizados. Yo soy uno que tengo mis momentos de estar desmotivado y no quiero saber absolutamente nada y luego entonces vuelvo otra vez
y me activo nuevamente en las redes sociales y hacer las cosas, pero realmente la gente que está en Venezuela, al menos mis papás me estaban escribiendo hoy por WhatsApp que tuvieron 16 horas sin luz, por ejemplo. Esas personas que están allá, que lo que están pendientes es de cómo conseguir la comida, de conseguir el agua, de la luz o de la gasolina, cómo motivar a esas personas. A ver, que es una realidad. Sí, para resolver todo esto hay que tumbar a las tiranías que hay en Venezuela. En eso estamos de acuerdo. Pero ¿cómo lograr desenfocar al venezolano que está en Venezuela del día a día? Porque no es fácil para el que está allá. Mira, no es fácil para el que está allá y tampoco es fácil para los que están afuera. Yo creo que esta es una situación que afecta de alguna manera a los que están dentro y los que están afuera. Ahora, ese tema que tú tocas ya tiene más que ver con la fuerza de cada uno de nosotros y la fuerza que tú puedas transmitirle a los demás. Yo te voy a decir algo. Yo he visto videos de jóvenes de bachillerato luchando por Venezuela, creyendo. O sea, yo te digo una cosa, yo sí creo que nosotros tenemos sangre de libertadores en nuestras venas. Yo sí lo creo. Yo creo en el venezolano. Porque a pesar de todo lo que ha pasado, a pesar de todo lo que ha pasado, el venezolano sigue de pie. No te estoy hablando de estos políticos corruptos, no, 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 no. Te voy a decir, la gente que creyó en Guaidó, y Guaidó decía salgan, y la gente salió. O sea, desde el año 2014, el pueblo venezolano estaba en la calle. Mira, toda esa gente que nos han matado, Luis Alfredo, todos esos jóvenes, Neomar, Oscar, es que son tantos nombres y tantas personas, y son venezolanos, Luis Alfredo, que han seguido luchando a pesar de. Y ese tiene que ser el mensaje. Aquí no te puedes resignar. Lo peor que podemos hacer nosotros es resignarnos, perder la esperanza, perder la fe. Eso es lo que no se puede hacer. Eso es lo que no se puede transmitir. Cuando nosotros desde aquí afuera damos mensajes de que estamos trabajando, de que estamos luchando para ayudarlos allá adentro, eso les da yo esperanza. Cuando nosotros aquí nos caemos a batazos y empezamos a descalificarnos, eso desinfla las esperanzas de los que están adentro. Entonces hay que tener conciencia de que la esperanza de los que están adentro mucho tiene que ver y depende de los que estamos afuera, de la coherencia y del trabajo que se está haciendo afuera. Adentro, mira, te repito, hay muchos movimientos de jóvenes que uno los ve como pueden. Piden pintura, antes se les podía mandar los spray, y te digo, hemos hecho de todo, se les mandaba spray para las pintas, para hacer las banderas, para hacer toda esa cantidad de cosas. Te digo, dentro del país, todavía tenemos una fuerza que necesita ayuda para salir. Y es una fuerza principalmente de jóvenes, que yo realmente los he visto. Hay muchos jóvenes y muchos grupos de jóvenes que son estudiantes o no, que se están conformando y se están organizando realmente dentro de Venezuela. Es que, fíjate una cosa, yo hoy estaba oyendo a un profesor que me gusta mucho, que él decía que los líderes tienen que motivar a los demás, que el verdadero líder no es el que se las echa sino el que logra motivar a los demás. Y yo te digo una cosa, aquí en Estados Unidos yo tengo varias personas que los llamo generación de relevo, pues son personas de 30, 40 años, que te digo, o sea, tienen valores, tienen principios, son personas decentes, son personas honestas, y esos son los que vienen detrás. Y hay que confiar en ellos. Mira, quizás la generación quizás los del 2007, que fueron esta cantidad de gente, de jóvenes del 2007 que fueron comprados por la oposición colaboracionista. ¿Comprados por qué? Porque se los arrastraron y los, Pero digamos, no fueron todos. Porque yo al menos yo soy de esa generación y hay otros tantos. Un ejemplo, Eduardo Vitar, Roderick Navarro. Es que por eso digo yo que no son todos y por eso yo creo en eso. O sea, hay muchos del 2007 que se vendieron, que están ahí,
que de alguna manera sucumbieron ante la corrupción y pero hay otros que no. Estás tú, está Eduardo, está una cosa. Ahora, ahorita lo importante es los que estamos mayores, y yo me incluyo, a la gente me dice que no hay nada más peligroso que una mujer que diga su edad, pues yo la digo con mucho orgullo, yo tengo 60 años, yo estoy de pasada, yo sí quiero ayudar a la generación que viene detrás, o sea, sí quiero colaborar como pueda con ellos, y siempre les digo, valores, principios, coherencia, respeto, esas son las cosas que tienen que tener estos jóvenes para poder salir adelante y poder darle un alto a esta corrupción que ha sido definitivamente la perdición del pueblo venezolano. Totalmente. Bueno, Mercedes, ya llevamos bastante rato conversando y sí quisiera que les dieras un mensaje final a quienes nos estén escuchando. ¿Qué les quieres decir? Por supuesto también las redes sociales y la forma de contactarte a ti, yo igual lo voy a colocar acá, de contactar con la sociedad civil organizada. ¿De qué podemos hacer? ¿Cuál es tu mensaje? Mira, mi mensaje es que nosotros los venezolanos, les guste o no a los demás, somos un pueblo privilegiado. O sea, digamos que en recursos. Somos una nación privilegiada y los venezolanos tenemos condiciones privilegiadas también, que debemos de empezar a sacar lo mejor de cada uno de nosotros, recordarnos lo que éramos, ¿verdad? Y buscar dentro de cada uno de nosotros esos principios, esos valores, esa tierra, ese país. No perder las esperanzas, porque las esperanzas es lo último que se pierde. Tener siempre claro el horizonte es el rescate del país y el regreso a tener otra vez una nación libre y soberana. Y trabajar en ello. Que uno se cansa, sí, todos nos cansamos, mira, yo también me canso y de repente otra vez y tú, todo, pero siempre ser capaces de darle la mano a otro y darle aliento al otro. Y un mensaje muy importante, Luis Alfredo, por favor, en el tema de los suicidios, que es algo que no se está tocando mucho, por favor, hablemos con nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros amigos, por favor, no permitamos que esa sombra se apodere del venezolano, esa depresión, esa situación, seamos más solidarios unos con otros. Yo sé que el pueblo venezolano es solidario, lo fuimos antes, lo seguimos siendo ahorita, sé de casos de personas que hacen su sopita, le echan más agua y le dan a otras personas. Seamos ese pueblo grande, ese pueblo libre que fuimos una vez y lo vamos a volver a hacer. Y depende de que todos nosotros estemos convencidos y lo hagamos posible. Muchísimas gracias, Ana Mercedes, por ese mensaje tan motivacional, ¿no? Y que llegue a todos, que de verdad tenemos que ponernos la mano en el corazón por nuestros hermanos venezolanos. Ana Mercedes, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, por esta conversación tan enriquecedora, tan esperanzadora, tan motivacional y bueno, y además instructiva en muchas cosas. De verdad, muchísimas Bueno, gracias. yo creo que fue una conversación sincera entre venezolanos. Totalmente. Óyeme, y maracucho, con algo de maracucho. Totalmente. Y bueno, espero que pronto, si es posible para las elecciones o después de las elecciones, podamos tener otro contacto a Sí, ver cómo podemos prometido. analizar eso. Ok, prometido. Luis Alfredo, muchísimas gracias por esta oportunidad y nos estamos viendo. Dios te bendiga. Seguro que sí. Amén. Igual, gracias.